Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Del grupo de jubilados, compañeras, compañeros de la Resistencia, en nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, nuestro reconocimiento por mantenerse firmes en estas reuniones para poder participar y continuar la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. En los días pasados estuvimos haciendo varias actividades, estuvimos en Colima, estuvieron compañeros jubilados, compañeros de la Resistencia, con la Central de Trabajadores, la nueva Central de Trabajadores. Se avanzó en la coordinación centro-occidente de la nueva Central de Trabajadores y se va a establecer una coordinación con los sindicatos de Colima, de Nayarit, los sindicatos de Jalisco y los sindicatos de Michoacán. Y fue muy importante la presencia del SME y también muy importante porque allá en Colima hay compañeros jubilados que estuvieron presentes manteniendo la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un reconocimiento amplio a la lucha del sindicato, a esta etapa de resistencia que no ha sido nada fácil enfrentar a una clase política capitalista que tiene todo el interés o está haciéndolo para poder terminar con nuestra constitución política, la que nos da todo el beneficio de los derechos sociales y de nuestros recursos naturales. Estuvimos también el 26 y 27 en Tijuana y en Mexicali. Hay una coordinación ya también del norte del país para la nueva Central de Trabajadores. Ya hay sindicatos que tienen en sus próximos congresos toda la consulta a sus bases para integrarse a esta nueva Central de Trabajadores. Aprovechamos para explicar cuáles van a ser los efectos de la reforma energética. Y en esa región que pues el consumo de electricidad es muy alto, dadas las condiciones climatológicas. Ellos traen consumos mensuales hasta de más de 3,000 kilowatts hora. Y los subsidios que habían alcanzado a los primeros 700 kilowatts, pues hoy prácticamente esos subsidios desaparecen con esta nueva reforma. Y también logramos entonces crear pues un ambiente que pudiéramos organizar en el norte del país. Ellos se comprometieron, jóvenes, estudiantes, trabajadores, maestros, sociedad civil, a establecer la Asamblea de Usuarios de Baja California Norte, de plantear la resistencia del no pago de la energía eléctrica. Estuvieron jubilados ferrocarrileros que dicen, díganos cómo le hacemos, si nos cortan, nosotros les conectamos. Y entonces se plantea también una resistencia en el norte del país en la defensa de la industria eléctrica, el servicio público de electricidad. El día 28 de agosto estuvimos, el 28 estuvimos en Tula, también hubo un foro en Tula con la reforma energética. Estuvieron los compañeros de la UNTIP, Silvia Ramos, estuvo el compañero el licenciado Manuel Fuentes Muñiz, un servidor, estuvo el profesor Víctor Sánchez explicando en la región lo que está pasando en el país y lo que tenemos que hacer. Ahí la presencia de los usuarios fue muy importante, compañeros. Bastantes comités de usuarios de toda esa región que están dando también la pelea para el no pago de la energía eléctrica. Hay problemas pues graves, llegan no nada más los esquiroles de la CFE, sino llegan ya con policías a cortar el suministro. Pero ahí afortunadamente los compañeros de la división de Juandó están haciendo un trabajo importante de reconectar a quienes cortan, les reconectan de manera inmediata a los compañeros jubilados y trabajadores de la división de Juandó. Y el viernes se llevó a cabo aquí la Conferencia Nacional de los Trabajadores. Fue un espacio de análisis, de discusión de los temas que hoy estamos viviendo como trabajadores en el país. El tema del incremento al salario mínimo que hoy se plantea como uno de los temas, dicen, de debate a nivel nacional, pero también nosotros estamos diciendo
que no nada más es el incremento, sino tenemos que revisar cuál ha sido la pérdida del poder adquisitivo en la clase trabajadora durante todos estos años de política neoliberal, cómo se ha venido tratando a los trabajadores con contrato colectivo de trabajo, y entonces cómo poder plantear recuperar el salario, pero sobre todo cómo se generan los empleos, cómo generamos empleos. Ayer en el informe del presidente, que no fue un informe, fue un mensaje político, pues no escuchamos sobre el crecimiento económico del país, no escuchamos sobre la generación de empleos, o sea, no escuchamos la problemática real que hay en el país, que ha sido prácticamente acabado con toda la pequeña y mediana empresa, desindustrializado el país, como hoy ni siquiera somos capaces de producir nuestros propios alimentos, como no somos capaces ni siquiera de producir nuestras propias gasolinas. No se escuchó ayer todo este desastre natural provocado por Grupo México allá en Sonora, que pone en una grave riesgo la vida misma de las personas. Estuvimos por ahí en Tijuana con las propias televisoras locales pasando los reportajes de los daños que ya está ocasionando a los jóvenes, a los niños y a las propias personas sobre el tema del agua. Ni siquiera hay agua para el abasto humano, y le van a poner una multa de 4 millones a Germán Larrea. Van a crear una comisión de diputados para ir a ver cómo está. Pero sí, también hay varias líneas que tenemos que estar pensando cómo articular nuestra estrategia, compañeros. Ellos plantean una revolución energética del mensaje. Y en esa revolución prácticamente lo que sigue, pues es el despojo de todo el petróleo, del gas, de los recursos naturales en beneficio no del país, sino de las multinacionales, de garantizar la seguridad energética de los próximos 25 años de los Estados Unidos. El agua, los recursos naturales, los minerales y todo lo demás para las armadoras de autos, para todo el equipo armamentista, para todo el tema textilero, que nada más vienen acá porque hay recursos naturales y en condiciones deplorables de trabajo. Y estos temas, entonces, lo que me interesa explicarles a ustedes, que todo este escenario que estamos viviendo, tenemos que pensarle muy bien nuestra estrategia para los siguientes días, para los siguientes meses. Y tenemos que pensarnos muy bien cómo nos articulamos desde el sindicato, desde la nueva central de trabajadores, con los propios usuarios y con todos los referentes en el país. Ya se anunció tácitamente la construcción del aeropuerto. ¿En dónde va a ser? En Atenco, compañeros. No han dejado de construir las autopistas que llegan a ese lugar. No les importan las personas, les importa el derrame económico que va a traer las inversiones de las multinacionales, porque ni siquiera son inversiones del país, porque el país ya no tiene para invertir, el gobierno. Hay una terrible deuda pública que iba en 6 billones de pesos, más 2.1 billones de los pasivos de CFE y Pemex, 8.1, más todos los pidiregas de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Deuda impagable por los mexicanos en los próximos años. Impagable, compañeros. Y entonces no nada más va a ser Atenco, van a ser todo el territorio, porque van a estar buscando devastarlo con esta nueva ley que es anticonstitucional. Y en ese escenario entonces tenemos que alcanzar la reinserción laboral de todos los trabajadores que hemos mantenido la resistencia. Estamos trabajando una presentación que vamos a hacer el próximo lunes con los representantes. Aprovecho para convocar a todos los representantes de activos y jubilados, subcomités, para el lunes a las 10 de la mañana en Comisión de Trabajo. Hay que abrir una amplia discusión sobre todos estos escenarios, sobre la parte jurídica, hasta dónde estamos, qué es lo que sigue en este tema que nos ha colocado la Corte a partir de la resolución
que hizo de enero del 2012, donde leyendo la resolución ustedes pueden darse cuenta que no nada más el objetivo es Luz y Fuerza o nosotros, sino el objetivo es todos los organismos descentralizados con ese razonamiento que va implícito del cómo acabar con los contratos colectivos de trabajo y de paso con los sindicatos democráticos independientes. Hay que plantear muy bien hacia dónde vamos. Tenemos unas fechas que están contempladas por el jurídico en el tema de la fecha cuando fuimos notificados de esta resolución de la Corte. A partir de ahí son 2 años para poder interponer este recurso del incidente de liquidación, pero hay que platicarlo muy bien con los repres para explicarlo perfectamente con los trabajadores y no sea un asunto de decir pues ya no hay nada que hacer. Si no hay, les voy a poner un ejemplo nada más. Estábamos revisando con los abogados un laudo de un trabajador que se fue a liquidar y en el laudo sale porque él demandó, firmó su convenio y después demandó porque dijo que lo habían liquidado mal. Y entonces hacen una pericial contable, ponen 2 peritos cada quien, se van a un tercero y la pericial contable les dice, pues sí, efectivamente te liquidaron mal, tu salario integral era de 1,000 pesos y te integraron un salario de 500 pesos. Y entonces con esa prueba continúa el juicio y la Junta Federal les dice, pues sí, tienen razón, eso lo dice su contrato colectivo. Sin embargo, como fue caso fortuito y causa de fuerza mayor, el contrato colectivo de trabajo no dice separación por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Y no te pude liquidar conforme al contrato, te liquidé conforme a la Ley Federal del Trabajo. Se imagínense el razonamiento de la propia Junta Federal de Conciliación, y así le hicieron con todos los que se liquidaron. O sea, la cantidad de dinero que se retuvo la Secretaría de Hacienda. Por eso hay que explicarlo muy bien, y esta parte de lo que vamos a hacer de los estudios actuariales de cada trabajador es para ponerlo muy bien en la mesa de gobernación. Y en esta discusión del presupuesto, ¿a cuánto asciende el patrimonio de Luz y Fuerza, compañeros? ¿A cuánto ascienden las obligaciones que tiene el Estado con los jubilados? ¿A cuánto ascienden las obligaciones que tiene con los trabajadores? Y los datos que tenemos, porque vamos a ampliar ya nuestra demanda de los fondos colectivos, van un poco más de 300,000 millones de pesos, que es casi lo que vale Luz y Fuerza del Centro, vale menos, yo creo, porque ya han de haber registrado con depreciaciones y una serie de cargos para decir vale menos, bueno, pues que nos la entreguen, ¿no? Esa parte es la parte que sigue de poderla trabajar estratégicamente. Y les adelanto, hay varias comparecencias en la glosa del informe. Vamos a preparar una serie de actividades para podernos mover, colocar este escenario o este tema en el escenario político nacional, porque lo que quieren hacer con los petroleros y la CFE es que todo se vaya a deuda pública. ¿Y alguien sabe por qué se ha venido sumando toda esta deuda pública? ¿En qué ha sido la deuda pública? ¿Para qué han pedido prestado estos gobiernos capitalistas? ¿A quién han estado rescatando de la deuda pública? Y eso se va a discutir en la Ley de Ingresos y Egresos. Y entonces sí, los trabajadores tenemos que saber a cuánto asciende la deuda pública y por qué es esa deuda pública, en qué la han invertido. Son de las cosas que tenemos que replantearnos muy bien en esta estrategia para cómo les lanzamos una ofensiva que permita colocar el tema del SME y el tema económico a nivel nacional y alcanzar una negociación. En cualquier litigio de liquidación de una empresa, sus activos es para pagar las obligaciones con sus jubilados, con sus trabajadores. En cualquier litigio de empresa pública o privada. Y acá estos dicen, bueno, lo que les debemos que lo pague el pueblo. Y la infraestructura que lo exploten las multinacionales. Hacer negocio. Y entonces ahí tenemos varias ideas que hemos venido trabajando con los abogados que vamos a plantearlo el lunes para poder hacer una serie de actividades y movilizaciones la próxima semana
pero no les decimos qué día ni cómo le vamos a hacer, porque todos los días nos monitorean, compañeros, eso es cierto. Y entonces hay que hacer una buena discusión, pensarle muy bien lo que sigue, para darles certidumbre a nuestros compañeros trabajadores. Certidumbre del regreso al trabajo. ¿En qué condiciones las discutiremos aquí, compañeros? ¿En qué condiciones será el regreso al trabajo? Hemos venido haciendo una serie de análisis, de discusión, incluso de buscar reuniones en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, con el mismo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le hemos planteado una serie de alternativas para avanzar en resolver de fondo ya este conflicto. Y hay que aprovechar esta coyuntura, compañeros. Si dejamos ir esta coyuntura, se nos va a complicar para los próximos años, porque el Estado tiene muy claro cuál es o hasta dónde van a llegar. Vemos claramente que su contrato colectivo de trabajo de los petroleros y el SUTER hoy les dicen que lo tienen que modificar, pero ese contrato lo firmaron con los organismos descentralizados que ya no existen. Y entonces van a tener que ajustar, quieran o no, pero le están diciendo tienen que ajustar a la baja. Si ganaban 100 van a ganar 70. Y a varios trabajadores ya le están planteando su retiro voluntario o una liquidación, más bien una indemnización conforme a la ley, no como al contrato. Y ya están los antecedentes de que ya vimos con los que fueron a firmar su retiro voluntario. Entonces son varios escenarios y varias pistas que estamos trabajando para poderles traer a los representantes el lunes una estrategia. Hay temas como el seguro social, la clínica 26, hay planteamientos que vamos a hacer en ese sentido. Les vamos a explicar perfectamente qué va a hacer con el procedimiento del incidente de liquidación, cómo lo vamos a hacer. Les vamos a traer ya un amparo que hemos ya realizado, están por afinarlo los propios abogados sobre todo este escenario, y vamos a ver cuáles son las rutas en materia también de derechos humanos que tenemos, porque no podemos dejarlo así, compañeros. Dejar este tema así, pues es abonar a que estos señores pues impongan un estado autoritario y fascista en este país, porque para allá vamos. Hoy anunciar más policías en las calles con la gendarmería nos da una ruta por donde van a ir estos señores, con el golpe, con el garrote, a criminalizar las protestas, a ver cuántos agarro y meto a la cárcel para desviar la atención y el escenario central, o montar a estas gentes que mandan cartas abajo de la puerta y dicen, pues ya le dijimos a Martín que nos entregue las instalaciones. Y mandan ahí un abogado y traen un notario y dicen, no, pues queremos entregarle porque ya el juez nos dijo que yo soy el secretario general. Pero lanza una campaña para polarizar, para poder confrontar. Y ustedes lo conocen mejor que yo, los jubilados, cómo le hacía Jorge Sánchez en su época. Y cómo le hacía de traer golpeadores o gentes para intimidar, y eso crear un escenario que permita desviar la atención de nuestro conflicto, que es central, la reinserción laboral. Por eso hoy hemos planteado en Gobernación que todo el tema pendiente de las jubilaciones, pensiones y todo lo que está pendiente se vea por aparte en otra mesa. Y la mesa central es la reinserción laboral, compañeros. Esa es la mesa central. Ya discutimos en 2 ocasiones el tema de la reinserción laboral. Estamos por concretar una ruta con el propio gobierno que permita traernos una ruta con tiempos, con fechas, para que podamos entrar todos a ese análisis y discusión, y sobre todo a la participación. Vamos a pedirles también a los representantes en todo este llamado, que serán los trabajadores, para revisar sus salarios, sus antigüedades, su bonificación, todo lo que tenían derecho, pero también para ver dónde están. Hay algunos compañeros que no han hecho vida sindical y se entiende, algunos andan trabajando, algunos andan haciendo otras actividades, pero bueno, será un momento para poder analizar también cada representante cómo está su plantilla de trabajadores. Algunos estaban en un departamento, pero son ingenieros, o son técnicos, o son especialistas, y tenemos que revisar toda la fuerza laboral que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas para poderlos reinsertar en el trabajo, compañeros.
Será una lucha importante. Del otro lado están los charros del SUTEP, que han venido firmando los convenios con las empresas multinacionales de condiciones generales de trabajo fuera del marco del contrato colectivo. Y ahí van a estar porque pues, le interesa al gobierno en turno mantener a esas gentes pues, por el tema político electoral, no por buscarles mejorar sus condiciones de vida o de trabajo, sino porque en los temas electorales pues, son los que sacan para poder hacer su voto duro. Ya nos van a mantener, hay que dar una pelea muy estratégica ahí en ese terreno. Y el terreno es político, compañeros, y el terreno es la participación, es la movilización y es la articulación con muchas fuerzas que nos permita armar un referente más amplio. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Estoy seguro, compañeros. Estamos ya sentando las bases de la reinserción laboral y no nada más para los de generación, compañeros, ni para los de transmisión, para todos los departamentos que se han mantenido en la lucha de resistencia al Sindicato Mexicano de Electricistas. Es para todos. Es para todos. Los cambios que se van a tener que hacer, es cierto, pero eso los vamos a discutir en su momento, compañeros. Y una vez que se haya planteado la ruta, en esa ruta que se va a plantear con el gobierno, le he pedido al jefe de gobierno de la Ciudad de México que él esté presente y él pueda suscribir también esta ruta que se trace para solucionar de fondo el conflicto. Y está de acuerdo, compañeros, está de acuerdo. La Ciudad de México va a contribuir también a poder reinsertar laboralmente a los trabajadores en la resistencia, y todos van a ser con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros, para dar más claridad a los compañeros que están aquí. Son escenarios que hay que ir construyendo. Habrá momentos que se les llame de un día para otro para hacer una actividad, como lo hemos hecho. Habrá grupos de compañeros que estén de manera permanente en el Congreso de la Unión. Habrá compañeros que estén de manera permanente en la Asamblea del Distrito Federal. Habrá compañeros que nos vamos a reorganizar territorialmente para ayudar a los usuarios en todo este abuso que están haciendo, aprovechando los amparos que dice la Corte, pues hay que atascarles de amparos. Los próximos días habrá aquí un acuerdo político entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el SB para promover las quejas en la Comisión Nacional y defender a los usuarios. Van a abrir la segunda visitaduría para defender a los usuarios de la energía eléctrica de todo el territorio nacional, compañeros. Y eso es lo que está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues vamos a plantear esta reorganización territorial para que todos los compañeros no tengan excusa o pretexto. Está bien, no puedes venir acá, pero ¿en dónde estás? ¿En qué colonia, en qué delegación, en qué municipio? Ayúdanos a hacer esto. Y eso nos permite entonces ni siquiera todos los días hacerlo, sino por lo menos 1 o 2 días de manera simultánea, hacerlo en todos lados que nos permita tener la presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les comento, en estas negociaciones, y lo vamos a plantear, los próximos días vamos a estar recuperando canastillas de luz y fuerza para el Sindicato Mexicano de Electricistas. El equipo que estamos realizando por todos lados para el sindicato. Ustedes lo tienen. Luego quieren aquí luminarias que instalemos unas 200,000. Pues ya platiqué con los compañeros, lejos de cuáles son las condiciones de trabajo. La idea es que en todas las 16 delegaciones nos estemos paseando los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con nuestro overol, con nuestro escudo y haciendo trabajo político también, compañeros. Esa es la idea, de hacer trabajo político y darle un mensaje muy claro a los capitalinos. Ya empezamos y vamos a regresar a trabajar, compañeros, porque para eso estamos luchando. Y entonces pedimos a ustedes que podamos mantener nuestra unidad firme y férrea por defender esta gran organización sindical. Necesitamos sindicato para defender los derechos adquiridos de los jubilados, que también están en la mira. Están en la mira. Y sin sindicato, ¿cómo defiendes? Ya han venido buscándole una vez si nos quedamos quietos o callados para no defender los derechos adquiridos. No les dieron el préstamo de útiles, ya no reclamamos. Y sale la semana que viene, compañeros, o la siguiente quincena, sale beneficio de todos los jubilados. Está la demanda del programa habitacional, hay que hacer trabajo político ahí. Y hay que reclamar mucho énfasis
Carlos Magariño dice, uno de los que nos las debe es el SAE. Pues hay que preparar una estrategia contundente que permita evidenciar cómo han saqueado los recursos de Luz y Fuerza, cómo le robaron el dinero a los propios que agarraron su liquidación, y hay que ver a cuánto asciende el patrimonio, su convenio incomodando, pero hay que planearlo muy bien, compañeros, pensarle muy bien cómo podemos subir el conflicto del escenario político nacional que nos permita alcanzar la victoria. Y en eso estamos. Por eso les pido a todos, compañeros, que mantengamos nuestra firmeza por defender este gran sindicato, que pongamos nuestro propio escudo, porque van a continuar buscando cómo dividir a la organización. Ya les salió una vez, lo van a seguir repitiendo, y si nosotros ponemos ese escudo, pues vamos a trascender, compañeros, porque va a seguir existiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas. El SME, hay muchos intereses atrás del Sindicato Mexicano de Electricistas, políticos, sociales, de todo índole. Pero para todos nosotros nos debe quedar muy claro que si hemos aguantado toda esta resistencia contra estos capitalistas, contra esta política neoliberal, fue para mantener la vigencia del sindicato. Con altas, con bajas, con errores, sin errores, pero hoy quiero decirles que aquí está la vigencia del sindicato, con jubilados y trabajadores de nuestras familias, y que estamos haciendo nuestro trabajo por mantener nuestra resistencia y planear algo más allá. Una vez que han derogado de manera ilegal nuestra Constitución, compañeros, ¿qué sigue? Hay que plantearnos algo más allá que el simplemente estar nada más descalificando a estos. Estos van a continuar. Nosotros, ¿qué hacemos, compañeros, más allá por recuperar el estado de bienestar para nosotros, para las próximas generaciones? Ese es el reto que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva la resistencia, compañeros! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.